Hola, vamos a presentar este webinario que está estructurado en dos partes. En primer lugar hablaremos de las expresiones de interés, cómo cumplimentarlas, y en una segunda parte citaremos cuáles son esos elementos imprescindibles para poder disponer de una estrategia en el campo multilateral. Bueno, vayamos en primer lugar con la cumplimentación de las expresiones de interés. La difusión de las convocatorias acercan el conocimiento a las empresas que están buscando oportunidades. Pueden adoptar distintas formas y a su vez dependerán también de la fase de la convocatoria o de las características del proyecto convocado. El aviso, ese primer aviso que se reciba o al que se tenga acceso, podrá indicar o bien que avisan de forma previa que la petición se realizará en breve plazo, o que invitan directamente a presentar una propuesta, o en tercer lugar que se procede a una convocatoria de preselección de posibles participantes. Será en este caso, en este último caso, cuando se deba proceder a la preparación de la contestación a la expresión de interés y proceder a la precalificación, en la que si la empresa es considerada y sale en la lista corta, si sale seleccionada, entonces podrá seguir en el proceso y recibir una invitación a participar, o en caso contrario quedará fuera del proceso. Las convocatorias a proyectos, como decimos, tienen digamos, dos pasos en el que la precalificación tiene un objetivo fundamental, y es demostrar las capacidades de la empresa y conseguir de esta forma poder participar en la segunda parte del proceso. Es por ello que la precalificación debe de cumplir con una serie de características. En primer lugar, tiene que ser muy directa. Tiene que estar centrada en aquello que está relacionado con el proyecto por el cual se hace una convocatoria. La empresa deberá demostrar que tiene experiencia y conocimiento del tema del que se trata, y también aportar y demostrar esas garantías para el desarrollo del proyecto. A su vez, es una presentación de la empresa, una presentación en la que la empresa tiene que demostrar dominio del tema, del objetivo fundamental del proyecto, en el que además debe de demostrar interés. Demostrar interés no es únicamente decir que se tiene interés, sino haber buscado información relacionada, información sobre el entorno en el cual debe ejecutarse el proyecto y las condiciones que lo van a, de alguna forma, condicionar. Con esto demostramos también el interés en la presentación. Bueno, las expresiones de interés, en primer lugar, puede haber diversos tipos de expresiones y diversos tipos en cuanto al contenido, al alcance y a la forma, ya que dependerá también del propio proyecto y también de los organismos que lo financien, que tienen, bueno, pues diferentes procedimientos para convocar las expresiones de interés. Hay elementos en los que tendremos que tener muy en cuenta. Uno de ellos es la fecha límite de entrega y la fecha límite y la hora de entrega, que siempre está expresada en el uso horario del país receptor, y la forma de entrega, la forma que puede ser digital o forma impresa. Es muy importante que nos centremos y nos ajustemos a los descriptores, a aquellas palabras clave por la que nos están solicitando el tema. Recordar que cada proyecto tiene sus propios requisitos específicos, no todos los proyectos son iguales, Aunque muchas de las veces el contestar una expresión de interés sea un procedimiento relativamente sencillo, esto no quiere decir que no debamos hacerlo con mucho cuidado, puesto que cada uno, aunque sea un procedimiento sencillo, está aplicando criterios de selección, y tenemos no únicamente que cumplir, sino cumplir mejor que otros. Contestar a una expresión de interés estará en función de muchas características de la empresa, sobre todo de sus posibilidades, de sus fortalezas,
tendremos que tener en cuenta los medios disponibles, la experiencia previa que tenga la empresa, el conocimiento del entorno geográfico, si disponemos de contactos, si tenemos apoyos en el país de destino, si conocemos cómo funcionan esos elementos de financiación. Y finalmente, los temas de sistematización y procedimientos, pues si al principio nos parecen muy complejos, lo cierto es que luego pueden resultar muy repetitivos, eso sí, teniendo que adaptarlos a cada proyecto, pero tenerlos preparados nos van a suponer mucho ahorro administrativo. ¿Cuándo se solicitan las expresiones de interés? Pues la verdad es que suelen exigirse cuando el proyecto en cuestión tiene un alto componente técnico y se desea asegurar tanto la capacidad técnica como también la financiera de las empresas que se presenten y, cómo no, y a la vez reducir el número de participantes. Aquí vamos a tener en cuenta una serie de sugerencias de cómo contestarla, cómo contestar a las expresiones de interés. En primer lugar, hay que leer bien lo que piden, hay que entender qué características tiene el proyecto, cuáles son las palabras descriptoras, qué tipo de expresión de interés es, de la misma forma que diferenciarla respecto de otras fases de la convocatoria. Recordar que se trata de una precalificación con selección, quiere decir que no entran todas, tendremos que ser aquellos que mejor contestemos, no únicamente que cumplamos, sino que cumplamos mejor que otros. Por eso la información de valor tiene todo su sentido en este caso, todo aquello que nos diferencie. Bueno, tienen también, como decíamos, requisitos específicos y también específicos en fecha y forma de entrega. Mucho cuidado con este tema. Como decía, las expresiones de interés pueden solicitarse cuando puedan requerir un alto componente técnico y financiero o de conocimiento, y por eso deben hacerse siempre con mucho cuidado. Aquí unas sugerencias de un modelo de cómo contestarlo. En primer lugar, una cubierta en la que demos el título del proyecto con su número de referencia, número de préstamo, si es que lo tiene, porque está vinculado a un convenio de financiación de un organismo financiero con un país, nuestra razón social, logotipo, información de contacto. Y una carta de presentación, pero muy corta, como mucho entre 1 y 2 páginas, en el que hablemos de quiénes somos, de que tenemos conocimiento de ese proyecto, manifestar el interés y algo que nos dé lugar a citar esas palabras clave para que podamos a partir de ahí introducir la información de la empresa, en el que manifestemos nuestro interés, cuál es nuestra actividad principal y cualificaciones clave. O sea, cuando digo la actividad principal de la empresa puede tener varias, pero que nos centremos en la principal que está relacionada con el contenido del proyecto. Hablar de la experiencia relevante relacionada, si disponemos de personal profesional cualificado, que es el que justifica el conocimiento del tema al que nos presentamos, que entendemos el objetivo buscado y, si vamos en consorcio, identificar a nuestros socios y, si es socio local, razón de más, también especificarlo. Por eso, este modelo de expresión de interés, que como digo tienen que ser páginas, no muchas, más bien reducido, reafirmar los motivos y firmar con el cargo de la persona responsable, que es la persona responsable de este proyecto o de presentar este proyecto. Hacer una buena declaración de las referencias. A veces nos dejan explicarlo en un modelo abierto, otras veces nos piden modelo de referencias y tenerlas preparadas de forma previa. Por eso, de nuevo, resumen, antecedentes generales y presentación corta adecuada de la empresa, comprensión de la convocatoria, manifestar experiencia internacional y los profesionales de los que disponemos y los socios locales, y demostrar también una capacidad financiera y capacidad de gestión. Esto en el caso de que haya sido un procedimiento abierto en el que nos permiten que expresemos nuestra experiencia. Pero hay un caso específico, que es el caso de Europaid, el organismo que tramita la ayuda externa de la Unión Europea. Europaid no admite el formato libre, sino que tiene un formato cerrado, específico, y lo que tenemos que hacer es cumplimentar su propio formato. Para ello
nos pide que cumplamos con una serie de requisitos como capacidades financieras, de plantilla y personal, pero ojo, si vamos en consorcio, del consorcio completo. Y además nos pide que indiquemos sectores de especialización, hasta un máximo de 10, entre el consorcio completo, que aportemos las referencias que mejor se adaptan al tema que ellos están exigiendo, con un máximo de 15 y también del consorcio completo. Y si hay socios, a los socios se les pide que firmen una serie de certificados, uno de ellos que admiten ir en consorcio con un consorcio liderado por la empresa que está liderando el consorcio. Bueno, recordar que en todo caso también se trata de entrar en lista corta que la mayor parte de los organismos, incluso el Banco Mundial y BID ya están ampliando para poder llegar hasta un máximo de 8, mínimo de 4, máximo de 8 que salgan en lista corta. Bueno, y ahora simplemente una serie de recomendaciones para evitar errores que suelen ser bastante habituales. En primer lugar, ser generalistas. No se puede ser generalista en una expresión de interés. Hay que mostrar especialización. Hay que dar información que esté focalizada en el proyecto por el que nos presentamos. O sea, que demostremos que realmente conocemos y somos especialistas en ese área. Otro error es no utilizar los mismos descriptores que ellos nos están pidiendo que justifiquemos. Utilicemos sus mismas palabras. A veces el utilizar vocabulario sofisticado. La persona que tenga que recibirlo puede conocer nuestro idioma o no, pero incluso aunque conozca nuestro idioma, pues igual lo maneja de forma distinta. Vocabulario sencillo. Por favor, que la lectura de la expresión de interés sea una lectura fácil, que pueda leerse sin tener mucho texto y que tenga una buena presentación visual. Como errores, dar demasiada información no relacionada con el proyecto. Error, tenemos que ser específicos. O intentar contestar a todas las expresiones de interés que salgan. Otro error, tenemos que seleccionar aquellas en las que podamos disponer de mayores ventajas. Bueno, esto me permite llegar al segundo tema que yo quería compartir, y es esos imprescindibles para desarrollar una estrategia en el campo multilateral. Vamos a ver. Reflexión, decisión estratégica, formación del equipo, elaboración de un plan comercial, organización de procedimientos internos de búsqueda. Bueno, todas ellas y unas cuantas más forman parte de ese plan de acción por el que la empresa debe de caminar para actuar con ciertas garantías de éxito en el mercado multilateral. Al principio puede parecer complejo y los tiempos de espera son largos, por lo que dedicar un tiempo a cuáles son esas alforjas que la empresa debe de tener preparadas y planificar las acciones necesarias puede allanarle su camino. Vamos a centrarnos en estos 8 componentes, una reflexión previa que nos permita conocer en qué nos metemos, un autodiagnóstico que nos permita contrastar las posibilidades y potencial de la empresa, cómo aportar valor y diferenciarnos, cómo concentrar la experiencia de la que realmente la empresa dispone, cómo seleccionar las mejores oportunidades o facilitar el acceso a la formación de las personas que tengan que manejarlo en la empresa, dominar su funcionamiento y distribuir los roles internos. Vamos a ver cómo elaborar toda esta estrategia. En primer lugar, el factor tiempo. El camino es largo y el índice de éxitos tan solo aumentará según vayamos aprendiendo el camino, pero para ello tenemos que tener una capacidad de espera sin desánimos, sin frustraciones, pero aprendiendo a la vez de aquellos proyectos que todos van a tener ritmos distintos. Para ello, la organización interna de la empresa es muy importante y es además uno de los temas más complejos para colocar a la empresa rumbo al mercado multilateral. Resulta imprescindible que sea la propia dirección general de la empresa la que sensibilice, la que transmita esa voluntad y decisión al resto de la compañía. Esta decisión, debe venir dotada de los recursos suficientes para poder proceder a ello y también de transmitir esa implicación, esa
complicidad de todas esas decisiones estratégicas que la empresa tenga que dedicar y sobre todo ser conscientes de que tiene que dedicar el tiempo necesario. Para ello, dedicación de recursos medios de todo tipo, humanos, de tiempo y los temas de recursos que podamos necesitar técnicos para participar de una forma equilibrada en relación a los medios asignados con capacidad de selección acertada a qué mercados y a qué proyectos. No se puede ir a todo, y mucho menos ir a todo con el nivel de calidad que necesitamos utilizar. Establecer los procedimientos de trabajo interno en temas de búsqueda y localización de proyectos, pero siempre muy ajustados y manejando la información del ciclo de vida del proyecto, dominando la terminología y los idiomas. En definitiva, aplicar y asignar un director de orquesta que sea el que vaya controlando el tema, asignando responsabilidades, en el que asegure la participación coordinada de todos los elementos de la empresa. Y apoyado también en aquellos recursos externos que muchas entidades y organismos públicos empiezan a ofrecernos. Trabajar y colaborar internacionalmente. La verdad es que acudir con empresas socias nos permite cumplir requisitos, fortalecernos, pero también nos ayuda a reducir los riesgos y aprender en el proceso. Hoy en día es muy habitual tener que ir en alianzas con otras empresas que normalmente se conforman alrededor de la formación de un consorcio de proyecto, en el que buscamos socios, pero para eso acceder a los socios más adecuados, tanto internacionales como posibles socios locales. Y los socios locales son aquellos que nos transmiten el conocimiento de su país, el cómo funcionan, las características, cómo hay que hacerlo. Y un tema muy interesante es que muchas de las veces conoce directamente y tiene acceso a la agencia ejecutora, o sea, a ese cliente que nos permite identificarlo y sobre todo entenderlo. La capacidad de gestión va a ser otro de los elementos muy importantes para poder dar respuesta. Y una buena gestión parte de un buen conocimiento de aquello que estamos manejando, para lo cual una buena formación, que las personas que tengan que intervenir estén formadas en los temas específicos del mercado multilateral. Tener poder y saber aportar la experiencia y contarla. ¿De qué forma? Teniendo las referencias bien preparadas, las referencias adecuadas de la empresa y haber realizado una labor comercial ante el cliente de forma previa si hemos tenido la oportunidad. La última receta, la aplicación de procedimientos, ya que, como decía, si puede resultar complejo, luego muchas de sus partes son repetitivas, pero para eso será imprescindible tener los procedimientos bien preparados. El primero de todos, la búsqueda de información, establecimiento de rutinas dentro de la empresa con una persona asignada que sea la que realmente nos pueda proporcionar esa información en el momento adecuado. Tener la documentación bien preparada y la documentación impresa en el momento que nos permita participar en el proceso y disponer también, como no, de un buen método procedimental que nos permita tener esa documentación bien preparada y que la podamos adaptar en su momento necesario. Y con esto lo que deseaba transmitirles, y muchas gracias por su atención y mucha suerte